tele, es la TV y obviamente va a persistir durante muchísimo tiempo. Pero bueno, ya vamos a ir con ese temita. ¿Está lista Lili? A ver, vamos a ver. ¿Cómo estás Lili? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo Hola estás? Lili, Hola, Ahí Flor, ¿cómo está. hola, estás? Fanny. ¿Qué Bien, tal? ¿Todo bien? Buen acá. día. Buen día. Hoy tempranito. Hoy así. Bueno, no sé qué tan tempranito, pero acá estamos. Bueno, viste, temprano para este programa. Pero Así bueno, es. no queríamos Sí, comenzar Lili, con adelante. pálidas, pero es, digamos, menester hacerlo, No. porque vamos a presentar un invitado que, bueno, no pudo estar acá, pero es de acá, vive acá, digamos, es un referente de un centro de investigación. Él es Federico Fernández, antropólogo, director de la Unidad Ejecutora en Ciencias Sociales Regionales y Humanidades, la UE-CISOR. Y lo que va a presentar es algo que justamente se estuvo presentando ayer en la Facultad de Ciencias Agrarias con varios investigadores y que es un informe sobre pobreza monetaria en Jujuy. Ellos han desarrollado diversos informes económicos en este sentido con un eje obviamente de análisis de estos resultados vinculados a datos oficiales, ¿no? Del INDEC y del Instituto de Estadísticas y Censos de Jujuy. ¿Qué tal? Le vamos a dar la bienvenida. Federico Fernández, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días para todas las personas presentes y la audiencia. No sé si Sí, se me sí, ve, sí. se me Sí, lo escucha. podemos ver y Bien, escuchar. Bien. perfecto, gracias. Bueno, como bien decía acá en la presentación, en el día de ayer eh, tuvimos una primera presentación, vale la redundancia, de una serie de informes sobre la. Voy a apagar un poco la cámara por las dudas, tengo problemas de señal. No sé si hay problemas. A ver, Ahí ahí está está. bien, ahí está Bien. perfecto. Bueno, entonces, una serie de, digamos, de informes que presentamos Ujú. que tienen que ver con lo estadístico, Sí. pero fundamentalmente la primera parte de nuestra exposición en el día de ayer fue presentar un laboratorio interdisciplinario de estudios que lleva por nombre KIPU. Bien. El quipu es un instrumento de origen andino, digamos, precolonial, que servía, digamos, se conocen como trenzas y nudos, ¿no? Que Claro. servían para contar, ¿no? La parte Sí. cuantitativa, pero también servían para contar relatos, Bien. historias, ¿no? Entonces, presentamos un poco en qué consiste ese laboratorio y luego pasamos a la parte de una de las líneas de nuestro laboratorio, que es la parte estadística. Como vos Exactamente. bien decías, nosotros tomamos dentro de nuestro equipo, de nuestra unidad ejecutora, que es de doble dependencia, de la Universidad Nacional de Jujuy y de CONICET, y que se conoce bajo la sigla CISOR, somos todos investigadoras e investigadores de ciencias sociales y humanas. Eh, la parte estadística la lleva adelante el licenciado en economía como corresponde, que es Franco Domínguez, que en este momento está de viaje, Ujú. que presentó ayer. Son 4 informes estadísticos. Uno tiene que ver con panorama de la mujer, el otro tiene que ver con informe de pobreza monetaria, como vos bien decías, en Jujuy, y el otro tiene que ver con pobreza multidimensional, Sí. y un último con el tema de la desigualdad. Para no aburrir, Sí, sí. eh, los datos los pueden ver en detalle porque están publicados en nuestra página web, que lleva la sigla CISOR, ¿no? www.cisor.unjugo, con ICET, pero ponen CISOR, CISOR, y les va a aparecer nuestra unidad ejecutora, que está alojada acá en la provincia de Jujuy, en San Salvador. Básicamente, nosotros planteamos ayer, eh, porque como bien decía, son estadísticas oficiales, o sea, Ujú. nosotros no hicimos la encuesta, son en base a la encuesta permanente de hogares, que es trimestral. Se tomó datos del año 2023 y se hizo una proyección con datos ya del 2024, ¿sí? Efectivamente hay un crecimiento de la pobreza, pero también hay un crecimiento, digamos, de otros indicadores estadísticos. Por ejemplo, a nosotros nos resulta muy interesante la pobreza multidimensional. ¿Qué es la pobreza multidimensional? Multidimensional es cuando se eh, analizan aspectos vinculados con el acceso a la educación, con el acceso a la salud y la cantidad de ingresos, ¿no? Es Bien. decir, se combinan algunas cosas.
Ahí salen datos interesantes que no vamos a abordar porque sería muy, muy técnico, Sí. pero quería decirles que básicamente nosotros planteamos ayer 4 preguntas fundamentales para nosotros. Son, Ujú, ¿qué son las estadísticas de poblaciones? Las estadísticas de poblaciones son grandes volúmenes de datos y que se basan en estas encuestas que ujú. hace a nivel nacional. ¿Para qué sirven las estadísticas de poblaciones? Sirven para tener una foto, no es la realidad, es una foto de un momento eh, que nos permite diseñar políticas públicas o algún emprendimiento productivo también, privado, ¿por qué no? ¿No? Teniendo en cuenta algunas características de la población. Y la otra pregunta que hicimos es, digamos, ya dijimos qué es, para qué sirve, y una pregunta que para nosotros es también muy importante es qué es lo que deja fuera la estadística de poblaciones, qué es lo que no Exactamente. permite ver, que son muchas cosas las que no permite ver. Por ejemplo, nosotros tenemos que ha crecido la economía informal, lo que llamamos economía informal, Ujú, en el Gran San Salvador de Jujuy, que son los datos oficiales, o sea, Palpalá y San Salvador de Jujuy. Eh, pero viene creciendo a la década del 70 del siglo XX. Ahora creció más, ¿no? Creció mucho más. Eh, el tema es que estas encuestas oficiales no permiten ver la complejidad que tiene la economía informal, porque solamente toma aquellas personas que, digamos, no aportan a los fondos previsionales, o sea, exacto. a la formalidad. Sin embargo, hay mucho para ver ahí que para abordar ese tema es necesario otros instrumentos. Hay investigadores que se dedican a eso, eh, que puede ser a través de entrevistas, puede ser a través de observaciones, a través de encuestas específicas sobre cómo viven los llamados cuentapropistas también, ¿no? Ujú. La economía informal, que es muy importante en la provincia. Así que, Tratándose, sí, perdón, sí, no, tratándose no, de un centro de investigación que es de ciencias sociales, además de sí, tener este economista, ¿no? Justamente sí, con este informe, además de analizar, digamos, los números que seguramente lo pueden hacer desde diversos ángulos, esto que decía, para profundizar, ¿hay líneas de investigación basadas en estos datos? ¿Están trabajando en alguna? sí. Nosotros tenemos, hay una investigadora que es la doctora Andrea López, que trabaja, por ejemplo, sobre género, estudios sobre género vinculado en parte de su Ujú, investigación con lo que se conoce como economía informal, ujú, ¿no? La doctora Liliana Vergesio, que es vicerrectora, ujú. forma parte, es investigadora de nuestra unidad ejecutora y de hace ya varios años que su tema de estudio es la economía informal en Jujuy, tiene su tesis publicada y varios artículos. Eh, pero la pregunta tuya me parece muy pertinente porque en general las ciencias económicas se las liga a otros ámbitos de investigación más conocidos como más duros, digamos, ¿no? Ujú. Mucho más técnicos. Nosotros creemos que la economía es una ciencia social y eso es una discusión porque no todo el mundo cree lo mismo. Así que por eso tenemos ese abordaje, ¿no es cierto? De, de la complejidad, es decir, no solamente el dato. Ayer dijimos que tenemos una frase para nosotros que es importante, no estamos de acuerdo con que dato mata relato, sino que más bien no queremos matar a nadie, sino que lo importante son los datos y los relatos, y los Ujú. relatos y los datos, porque van de la mano, es decir, depende cómo se tome, cómo se pregunte, cómo se entrevista, qué método se usa para ver la complejidad de la realidad social. Esa es un Ujú. poco la idea. Bien, y cuéntenos de estos datos, digamos, que se saben algunos datos a nivel nacional, pero a nivel local por ahí como que no se digieren tanto los datos. ¿Qué datos más preponderantes sale de lo que es la realidad jujeña, ¿no? Basado en estos datos, ¿no? En este Sí, informe. sí. Claro, este informe toma datos de la encuesta permanente de hogares del INDEC y que también baja la DIPEC, la Dirección Provincial de Sí. Estadística y Censo, pero ¿cuál es el valor agregado que tienen? Es que nuestro economista, Franco, hace segmentación de la información y hace otros cálculos. Ujú, En esos cálculos, que son estadísticos, surgen una proyección negativa, digamos, un crecimiento negativo para todos los aspectos económicos de la provincia. Por supuesto que esto, repito,
no debe ser pensado como que está pasando desde que empezó el 2024. Ya viene, ¿no es cierto?, con una caída. Ujú, Pero, eh, por ejemplo, si más del 60% de la población, como nosotros observamos, que tiene problemas de acceso a la salud, eh, tiene solamente acceso a hospitales públicos, ¿sí? Si esos hospitales públicos, digamos, sufren recortes, en fin, lo que está pasando, ujú. se va a acelerar aún más, va a crecer aún más los problemas vinculados a la falta de acceso a recursos y a la falta de acceso a la salud y a la A la educación. salud. Un dato importante que yo quería, que se proyectó ayer, Ujú, es que en nuestra provincia la educación pública o privada ujú, de nivel terciario y universitario sigue siendo un mecanismo de ascenso social. ¿Esto ujú. qué quiere decir? Que la mayoría de las personas que figuran en la cuenta permanente de hogares que tienen nivel terciario y nivel universitario completado, tienen un nivel de ingreso mayor que el resto de la población. Bien. Eso me parece importante a mí rescatarlo porque me parece que son una de las pocas apuestas que tenemos, que es fortalecer el sistema educativo, repito, privado o Ujú. estatal, para que las personas que puedan acceder, que no son toda la población, puedan acceder a mejores trabajos y mejor remuneración. Así es. Eso no va a achicar la pobreza, porque es un problema estructural, pero bueno, son pequeñas cosas para debatir. Son cuestiones interesantes. Cuando se habla por ahí de, me toca hacer a veces destacar algunos egresados, premiados, tesis premiadas. Lo que sale también en común, no solo que es de la universidad pública en general, ¿no? Sino Sí, que también son a veces los primeros universitarios de la familia. sí, exactamente. Aparece mucho eso, en Jujuy es muy importante. Bueno, yo soy un primer egresado universitario, yo soy de Jujuy, soy jujeño, de toda mi familia, por lo menos de 4 generaciones, de acá de la Universidad Nacional de Jujuy, de la Facultad de Humanidades. Eh, Así que sí, puedo dar testimonio personal, pero además de eso, parece que somos muchos, porque lo que salen los datos es que efectivamente hubo un crecimiento de población, no se nota mucho en los números, pero un crecimiento de población que accedió a nivel nacional ya a la educación y que los que pudieron terminar tienen mayores posibilidades de acceso al mercado de trabajo formal. Repito que hay mucha informalidad y eso tiene, lo vemos, lo vivimos todo el tiempo en la calle. O sea, el tema de la desocupación acá hay que medirla, es decir, si bien está estable en términos numéricos, por eso digo que entren al informe, Ujú. hay un porcentaje importantísimo de personas que tienen que salir a hacer economía informal, ¿sí? Porque están bajo la línea de pobreza, digamos. Entonces, Exactamente. Otro de los datos que pude ver es del tema de la pobreza que se refleja también a nivel nacional. Se habla de que los niños, ¿no?, son de los más vulnerables en cuanto a la pobreza. Acá habla también en Jujuy, los niños y los jóvenes son los más vulnerables en este sentido, la mayor cantidad, ¿no? sí, hay un porcentaje arriba del 70%, es muy, en el caso de los niños, ¿no? Por Ujú, grupo etario. Eso es muy impactante, grave y en algunos casos eh, irreversible. Disculpen que sea tan duro, pero me parece a mí que muchas veces perdemos de vista que en el caso de los niños menores, en el primer año de vida, en el primer y segundo año de vida, ujú. si no tienen los nutrientes básicos suficientes y necesarios, no estamos hablando de comer eh, rico o, más o menos sano, sino nutrientes básicos, ¿no? Leche, Ujú, bueno, proteínas mínimas. sí. Eso afecta al desarrollo cognitivo de los Ujú, chicos y los perjudica a lo largo de su vida. ujú, Entonces, es muy grave eso y ujú. tendría que haber políticas que estén destinadas a mitigar esa cuestión porque está en juego ahí el futuro de las generaciones, ¿no? Muy preocupante eso. Bien, el tema de vivienda, el tema de hacinamiento, se habla de hacinamiento también, son temas Sí, complejos, digamos, que también atañen a
a este tipo de informes con respecto a la pobreza y que reflejan un poco, ¿no?, lo que se está viendo, esto de la informalidad, la falta de acceso. Sí, exactamente. Digamos, eh, hay, hay una comparación entre propietarios y no propietarios, Ujú. niveles de pobreza, en fin. Por eso tiene muchos detalles técnicos que a mí me gustaría que las personas entren a la página y vean, porque creo que todos nos merecemos saber de qué se trata y qué es lo que queda fuera de eso, ¿no? Porque Ujú. uno puede decir, eh, si hay 73%, por decir un número, de pobreza infantil, ¿cómo es que esto eh, no ha estallado, digamos, no estalló? Y en realidad, sí, sobre todo los hogares pobres, que son la mayoría, la están pasando muy mal, pero ahí de nuevo el tema de la economía informal, las personas eh, en situaciones muy, muy vulnerables y salen y hacen lo que pueden para que nos entendamos, ¿no? Sí. Y eso es muy preocupante porque estamos hablando de trabajos que no tienen obra social, de trabajos que no tienen acceso a la salud mínima, y un adulto, como decimos en la calle, bueno, pero los niños es realmente muy complejo, ¿no? Claro, bien. A grosso modo, digamos, ¿qué se puede sacar como conclusión de lo que se ha estado estudiando de Jujuy con respecto al resto de las provincias? Se sabe ya que el NOA es una de las regiones más complejas, igual que el NEA, digamos, pero ¿hay algún indicador así como más preponderante? No tenemos datos así segmentados como lo hicimos nosotros de otras provincias, y nuestro laboratorio pretende ser referencia porque, digamos, nosotros, para aclararle a la audiencia, eh, somos investigadores del CONICET y trabajamos en la universidad, pero nuestra idea es poder brindar servicio a las personas que lo soliciten para este tipo de análisis, por eso el laboratorio equipo, ¿no? Ujú. Quizá queremos ser una especie de observatorio y un grupo de referencia para analizar de la forma más objetiva posible, con todo lo que dije antes, sin perder de vista lo que dije antes, este tipo de problemáticas y que sea después comparable con otras bases de datos. Para Exactamente. eso, bueno, para eso le pedimos a todas las personas que se interesen en esto y que hagan las preguntas que consideren necesarias, que se comuniquen con nosotros. Creo que todos tenemos que estar informados sobre esto y bueno, tener una opinión formada, si se quiere, con algunos datos eh, para pensar como ciudadanos, ¿no? Así es. Bueno, interesante, aparte porque es un grupo interdisciplinario, este centro de investigación, y por otro lado que analiza, ¿no?, la realidad, que a veces se desconoce mucho en Jujuy, el tema de cuál es el rol de la universidad, qué se investiga, para qué sirve, y bueno, es importante saber que esto tiene, bueno, un, un acercamiento muy claro, ¿no?, con la realidad. Sí, sí, la verdad que te agradezco el espacio. Creo que sobre todo en este momento está muy cuestionado, sobre todo las ciencias sociales. Ujú. Este, nosotros, bueno, nos dedicamos a esto y creemos en esto. Además, creemos que funciona, creemos que puede dar algunas respuestas, eh, no todas, pero algunas respuestas que son necesarias para pensarnos nosotros mismos. Por eso decía que el laboratorio no solamente son los números, si se quiere, sino también el análisis de cuestiones más vinculadas a lo cultural, lo que llamamos cultural, Ujú. tradiciones, pauta, patrimonio vivo, ¿no es cierto? Cuestiones vinculadas con la organización social, que son más cualitativas, que no salen en una encuesta, pero que nosotros la vemos a través de entrevistas, a través de observaciones. Entonces, creo que da un marco más aproximado a lo que está pasando en la realidad. Así es. La realidad nunca, nunca, desde nuestra perspectiva, vamos a llegar a ver toda la realidad, ¿no? Siempre es un Sino una parte, recorte. exactamente. Pero creemos que ese recorte puede aportar al debate público y tendría que aportar al conocimiento de todos los ciudadanos de la provincia y las personas que le interesen.
Bien, bueno, muchísimas gracias entonces por el informe, por contarnos un poco el trabajo que se realiza desde el CISOR y bueno, este aporte que se hace, ¿no? En, como decían, en cada investigación, en cada recorte y el análisis de los datos, que son datos públicos, son datos estadísticos, nacionales e inclusive provinciales. Sí, bueno, gracias nuevamente a ustedes. Antes de entrar a la nota, estaba escuchando lo que decían acá tus colegas en la mesa y es como que entramos a la parte seria. Esta. Yo diría que el tema del rating y demás, que es muy interesante, que seguramente van a hablar de eso, también una cuestión numérica, pero también tiene una cuestión cualitativa, ¿no? Para pensar, son todos temas que hacen a lo público, Y ¿no? sí, Y hay investigaciones sobre eso, así que agradezco el espacio realmente porque no se conoce, porque no por falta de desconocimiento o falta de interés, sino porque muchas veces estamos, los que trabajan en otros espacios están para otras preocupaciones y no para esto, que nosotros, bueno, nos dedicamos a esto. Pero bueno, la idea es compartir con ustedes y que se hagan las críticas y las consultas que consideren necesarias. Para eso estamos. bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bien, bien, Juani. Muy bien, Estuvimos Lili, con espectacular, ¿eh? Está bueno. Federico Fernández de la unidad ejecutora CISOR de la Universidad Nacional de Jujuy, que también tienen convenio con CONICET. Muy interesante los informes, estuve viendo algo, hay Sí. como 4 o 5 informes, así que muy bueno para ver. Está bueno porque muestra, ¿no?, la realidad de nuestra sociedad, obviamente, para empezar a analizar todo lo que sucedió durante este 2024. Él hablaba, obviamente, de los recortes que sufren distintas áreas en Ujú. nuestra provincia y, obviamente, a nivel nación. Así que está bueno, ¿no?, como para empezar a culminar y Son, hacer los análisis pertinentes para encarar el 2025 de otra manera, obviamente, así apuntando es. en estas áreas. Datos con rigurosidad, digamos, desde la universidad y además con datos más eh, enriquecidos, ¿no? Por Sí, esta sí, sí, sí. investigación. Me gustó lo que no es relato o datos, se Ujú, complementan, hay que tener en cuenta los dos y en eso está bueno. exactamente. Bueno, Lili, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Todo Todo